La voz de derecho se escucha en News Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito de Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un gusto, como todos los días, estar con todos ustedes platicando de temas jurídicos, temas muy interesantes que se relacionan con el conocimiento de nuestros derechos, de nuestras obligaciones y sobre todo que es un programa para todas aquellas personas, abogadas o no, pero interesadas en estos temas. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica. Soy su amigo Juan Negrete y tengo el gusto de conducir este programa y es un verdadero gusto y un gran placer para mí presentar a nuestro expositor, nuestro invitado del día de hoy, ya que pues él es un abogado que tiene muchísimos años de experiencia, más de 25, en temas relevantes a la administración pública federal, estatal, municipal y el poder legislativo en órganos internos de control. Es experto en responsabilidades administrativas, en áreas jurídicas, se ha desempeñado como servidor público y como abogado postulante. También, si me lo permiten, decirles que el magistrado Alberto Gándara Ruiz Esparza, pues hoy por hoy funge también como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Es un estudioso del derecho disciplinario y del nuevo sistema nacional anticorrupción. O bueno, tal vez ya no tan nuevo porque pues ya tenemos algunos años, pocos, pero pues realmente es algo que todavía no conocemos el impacto que tiene y por eso también está aquí con nosotros el magistrado. Es autor de varios libros, destacando el de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, comentarios, análisis y particularidades, y sobre todo el de Derecho Disciplinario Mexicano, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy, damas y caballeros. Vamos a hablar del derecho disciplinario en México y también su relación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero bueno, yo no soy la estrella es nuestro invitado. Querido maestro Alberto Gándara Ruiz Esparza, ¿cómo está? Sea bienvenido a este programa. Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, Juan Antonio. Y bueno, pues vamos a platicar un poco de lo que es el derecho disciplinario como rama del derecho y también pues qué relación tiene este concepto de derecho disciplinario con lo que ahora se denomina Sistema Nacional Anticorrupción. Así es. Que como tú bien dices, pues ya no está nuevo. Precisamente en las dos primeras ediciones del libro le puse Derecho Disciplinario Mexicano, Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Ya para esta tercera, que acaba de publicarse hace unos días, ya le quitamos el concepto de nuevo y ya nada más le dejamos Sistema Nacional Anticorrupción. Perfecto. Porque bueno, pues ya no está nuevo, como bien lo dices. Este sistema se concibe mediante reforma del 27 de mayo de 2015. En esta reforma constitucional de mayo de 2015 se ordena que se publiquen las leyes reglamentarias en un plazo de un año. Esto no sucede en el plazo de un año, sucede un poquito después, el 18 de julio de 2016. Y en esta publicación hay algunos transitorios que todavía prolongan un año más la entrada en vigencia de ciertos dispositivos, como lo es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entró en vigencia hasta el 19 de julio de 2017. Ok. Y en el caso de los delitos por hechos de corrupción, se reforma el Código Penal Federal, se incluyen estos delitos transformados a los que ya existían en un capítulo denominado Delitos cometidos por servidores públicos, pero en el transitorio de esta reforma se señala que hasta que no se designe al fiscal nacional anticorrupción, no entrarían en vigencia estos delitos. Entonces, desde el 18 de julio de 2016 y hasta febrero de 2019, que es cuando designan a la fiscal nacional anticorrupción, pues hubo ese impasse de incertidumbre, porque ahí estaban ya publicados los delitos, pero no entraban en vigencia, ¿no? Entonces, Claro. bueno. Adelante. No, digo, Este es un sistema.
Ujú. Perdón que le interrumpa, Max, es que me llama Dime, mucho dime. la atención esto que dijo porque se entiende que ese fue un problema muy grande y a veces en el sistema anticorrupción se tiene la duda de tres temas, pero me gustaría adelantárselos, que nos los explicara más adelante, pero sobre todo ponerlos ahorita sobre la mesa, porque como bien lo decíamos al inicio, y digo, qué bueno que ya salió la nueva edición, por lo cual hay que adquirirla, así que desde el inicio invitamos a todos ustedes que ya busquen, es de Editorial Porrúa, ¿no, magistrado? El libro, entonces ya lo pueden Eh, conseguir. Es correcto, en la página de Porrúa o en cualquier sucursal de Porrúa Ah, van a excelente. encontrar ahí Derecho Disciplinario Mexicano, eh, Sistema Nacional Anticorrupción, Editorial Porrúa, tercera edición, que es una edición que está ya mucho más completa que las dos anteriores, porque las dos anteriores se publicaron cuando las leyes todavía no estaban vigentes, Ujú. entonces no había todavía nada que comentar en la parte práctica. Era Excelente. pura dogmática, pura teoría, puro análisis de la ley como tal, pero no había nada de práctica. Ya para esta tercera edición, pues ya incorporamos muchas cuestiones prácticas que van a ser de interés para todos los que pues tienen alguna relación con esta materia. Pues salidito del horno, así que desde ahorita del inicio del programa los invitamos a leerla y a seguir profundizando en este conocimiento. Regresando a este punto, los conceptos que quisiera poner sobre la mesa para posteriormente que nos pudiera explicar y ya ceder el uso de la voz, magistrado, es que a veces no saben o no podemos comprender a veces la diferencia entre responsabilidad de servidores públicos, sistema anticorrupción y el derecho disciplinario. Pero nada más los quiero poner ahorita sobre la mesa y por favor continúe, magistrado, y muchas gracias. Perfecto, pues si quieres vamos entrando en materia, Excelente. este, para no dar muchos antecedentes de este sistema, Ujú. que pues a lo mejor no es tan útil para todos los alumnos que escuchan este programa. No, claro que son Este, importantes, como usted ve. Solamente relataría rápidamente que este es un Claro. sistema que tiene muchos antecedentes, pero el más reciente, el que crea realmente el sistema disciplinario de los servidores públicos, es la reforma constitucional del 28 de diciembre de 1982. Esta reforma constitucional crea el sistema de responsabilidades administrativas y políticas de los servidores públicos. Eh, eh, es una reforma que impulsa, desde que fue candidato el presidente Miguel de la Madrid, con un eslogan de renovación moral. Y entonces, por primera vez en la historia, en esa ley del 82, se regularon en una sola ley las responsabilidades políticas, Ujú. del artículo 1 al 45, y las responsabilidades administrativas, del Ujú. artículo 46 en adelante. Esta ley pues fue el parteaguas de la creación del derecho disciplinario mexicano. Así pues digamos que lo encuadraríamos históricamente, ¿no? Ok. Esta es una ley que es la que crea el derecho disciplinario mexicano. Eso no quiere decir que antes de esa ley no hubiera reglas para los servidores públicos. Desde las constituciones de Cádiz de 1812, que todavía pues era México todavía no independiente, Ujú. las constituciones ya del México independiente del 24, de 1824, de 1857 y por supuesto la de 1917, contemplaban responsabilidades de servidores públicos, pero hasta la de 1857 estaban concebidos como delitos y faltas oficiales. Y todavía incluso la de 1917, que crea en el título cuarto todo este sistema, Ujú. eh, crea una ley reglamentaria en 1940 y otra en 1980, que todavía seguían con ese concepto de delitos y faltas oficiales. No había un concepto de faltas administrativas como ya lo crea el régimen del 82. Por eso es que el derecho disciplinario mexicano como tal, ese es el parteaguas, pues la reforma constitucional del 28 de diciembre del 82 y la publicación, como les digo, de esta ley federal de responsabilidades de los servidores públicos, Ujú. 3 días después, el 31 de diciembre del 82, y que entró en vigencia el 1 de enero del 83. Este sistema tuvo una vigencia del 82 y hasta el 2002, que se crea una ley federal
de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Es decir, separa la responsabilidad política con la responsabilidad de carácter administrativo. Y bueno, con la entrada en vigencia de la ley del 82, ley federal, un régimen federal, y ahorita voy a recalcar por qué hablo de federal. Sí. Con este régimen federal se les deja absoluta libertad a los estados para que legislen en cada una de sus entidades esta materia, ¿no? Y entonces cada estado de la República emitió una ley de responsabilidades de los servidores públicos local, con plena competencia para legislar las cuestiones particulares. Y así transitó todo este sistema. En el ámbito federal se reformó en 2002, como ya lo dije, y en el ámbito local, pues muchas leyes siguieron iguales desde principios de los 80s y no se reformaron nunca, otras se fueron reformando y actualizando hasta el 2015 que se viene esta reforma, ¿no? Perfecto. Esta reforma tiene una gran diferencia con el sistema anterior y por eso recalcaba yo hace rato la parte de federal. Esta reforma concibe un sistema general. ¿Qué es un sistema general? Es un sistema en donde se concibe a través de leyes generales que prácticamente ponen el marco de referencia de cómo se debe legislar en todo el país. Es decir, las leyes generales distribuyen competencias entre la federación y los estados y ponen, digamos que topes mínimos y máximos de cómo se debe legislar. Entonces, en ese sentido, los estados están acotados para legislar en esta materia. No pueden ir más allá de lo que disponen las leyes generales. Y eso ya lo interpretó la Corte, ya lo señaló la Corte en su momento. Cuando una ley local rebasa los alcances de la ley general o disminuye los alcances de la ley general, puede ser declarada inconstitucional por estar rebasando precisamente ese marco general. Esa es una de las grandes diferencias entre este sistema y el anterior. Okay. Como les decía, el anterior basado en un sistema federal, el nuevo basado en un sistema de leyes generales. Y bueno, en particular, la duda que tú nos haces saber respecto de la diferencia entre el régimen de responsabilidades administrativas, el derecho disciplinario y el Sistema Nacional Anticorrupción, tiene, digamos que lo siguiente, pues vamos a puntualizar. Sí, claro. Que régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos es equivalente a derecho disciplinario. Perfecto. Prácticamente, cuando tú hablas de derecho disciplinario, te estás refiriendo al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, exclusivamente administrativas. Perfecto. El Sistema Nacional Anticorrupción es un sistema de coordinación entre varias autoridades de todos los ámbitos, que se deben de poner de acuerdo, hablando coloquialmente, se deben coordinar y poner de acuerdo precisamente para llevar a cabo las tareas del Sistema Nacional Anticorrupción. Estas tareas son de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y de delitos cometidos por hechos de corrupción. Y este Sistema Nacional Anticorrupción pues tiene varios sistemas y subsistemas, sistemas paralelos y subsistemas. Está el Sistema Nacional de Transparencia, que es un sistema que también está concebido de manera general. Hay una ley general de transparencia y leyes locales de transparencia que tienen que estar alineadas a la ley general. Este Sistema Nacional de Transparencia, pues lo conforman el Instituto Nacional de Transparencia y los institutos de transparencia de los estados, ¿verdad? Hay también un subsistema que es el Sistema Nacional de Fiscalización, que bueno, este subsistema que es el Sistema Nacional de Fiscalización lo conforman las entidades de fiscalización, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación,
los órganos de fiscalización superior de los estados, y en algunas entidades, por ejemplo, como el Estado de México, también, por ejemplo, la Contraloría del Poder Legislativo también forma parte de este sistema estatal de fiscalización. Entonces, pues es un sistema, como puedes ver, que lo conforman distintos entes, distintos órganos, y la tarea es, cada uno en el ámbito de su competencia, desarrollar sus funciones, pero además coordinarse para no duplicar los trabajos y para hacer más eficiente la función sustantiva de cada una de las 6 sillas, más la silla ciudadana del comité coordinador. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia. Ok. Si quieres hacerme alguna otra Sí, pregunta claro, es y que sobre esa base seguimos platicando. se vienen muchas, querido magistrado, porque sí es muy interesante y qué bueno que nos lo explica, porque a veces se tiende a pensar que el derecho disciplinario pudiera ser algo que abarque a las dos. Inclusive cuando comentábamos que íbamos a hablar de este tema, había muchos que decían, es que pues, el sistema anticorrupción forma parte del derecho disciplinario, es que las responsabilidades administrativas de servidores públicos son diferentes. Entonces pregunta esto, decían, entonces como que nos lo aclara. Estamos hablando que cuando hablamos de un sistema de responsabilidades para servidores públicos, es un símil del derecho disciplinario, ¿no? Es como la forma doctrinaria tal vez de decirlo así, si me lo permite la expresión. Y el Sistema Nacional de Anticorrupción viene aparte, pero en coadyuvancia con este tema, por así decirlo, ¿no? Entonces, Sí, así es. A ver, ah, para puntualizar nuevamente y rápido, sí, para que podamos ir platicando, el derecho disciplinario mexicano es solo una partecita del Sistema Nacional Anticorrupción. perfecto. Es decir, y esto es bien importante que todas las personas que nos escuchan lo sepan, el derecho disciplinario mexicano no necesariamente está concebido para combatir la corrupción. Fíjense ustedes lo importante. El derecho disciplinario mexicano está concebido naturalmente, o sea, bajo su eh, dogmática histórica, para castigar indisciplinas en el servicio público, para disciplinar a los servidores públicos en función de ese régimen especial de sujeción en el que están, al haber optado como modo de vida el servicio público. Entonces, el Estado tiene esa potestad punitiva con sus servidores públicos, con sus agentes, para sancionarlos en caso de que incurran en alguna indisciplina. No toda indisciplina o no toda ineficiencia en el servicio público se puede considerar hechos de corrupción o actos de corrupción. Eso es algo que mucha gente confunde. Ok. Las faltas de carácter administrativo, no todas son hechos de corrupción. Entonces, no podemos equiparar derecho disciplinario con combate a la corrupción como tal. Eso es algo muy importante. Insisto, el derecho disciplinario no está concebido naturalmente exclusivamente para combatir la corrupción. Es parte de, sí, pero no necesariamente, porque también en el derecho disciplinario está concebido el castigo de indisciplinas, de faltas por negligencia, de faltas administrativas por impericia, por falta de cuidado. Entonces, eso sí, pues es importante que se defina claramente, ¿no? Perfecto, ¿no? Y muy puntual. Entonces me gustaría llevarlo por dos ámbitos. Vámonos ahora al ámbito disciplinario, netamente, o de responsabilidades. ¿Cómo opera en México, magistrado? Es decir, cuando hablamos de este derecho disciplinario mexicano, ¿cómo se maneja? Bueno, mira, pues este derecho disciplinario, la base fundamental de nuestro derecho disciplinario en México es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esa es la norma que rige el derecho disciplinario en nuestro país, Perfecto. fundamentalmente. Hay, si mal no recuerdo, 16, 17 entidades federativas que cuentan con su propia ley estatal de responsabilidades administrativas. El resto se rigen todavía bajo la ley general. Es decir, no han querido eh, eh, emitir una ley local Ujú. porque consideran suficiente con la ley general, cosa que no me parece nada descabellada, porque pues si el marco general es la ley general Ujú. y tú regulas
una ley local, cada vez que hay una reforma en la ley general, vas a tener que estar armonizando tu ley local. Así Y es. si tú, y si tú incluyes conceptos en tu ley local que no están contemplados en la ley general, pues esos conceptos van a estar vulnerables. Ujú. Entonces, estos estados que hasta la fecha, después de 3 años, no han legislado y todavía se siguen rigiendo por la ley general, no pasa nada, tienen un marco general y con ese operan sin ningún problema. No hay necesidad pues de que los estados eh, creen sus propias leyes locales en este sistema. Entonces, esa es la base. Ok. Y esta ley, pues lo que te contempla en varios de sus títulos y capítulos es un sistema preventivo, por un lado, eh, donde, bueno, te establece directrices, temas éticos en los que los servidores públicos tienen que sujetarse, en temas preventivos, y también te establece una parte procesal, ¿no? Ujú. Que son los procedimientos disciplinarios, ¿no? Y también las investigaciones, ¿no? Que no es parte procesal, pero también esta ley regula la parte de la investigación. Ajá. Ujú. ¿Cómo se debe llevar a cabo una investigación, con base en qué parámetros, las mejores prácticas internacionales? Y esta investigación pues va a concluir o con un acuerdo de archivo o con un informe de presunta responsabilidad administrativa. Uh-huh. Ujú. Este informe de presunta responsabilidad va a ser la base de los procedimientos disciplinarios que se inicien en contra de los servidores públicos y por primera vez en la historia también de los particulares. Este nuevo sistema eh, crea un sistema especial también De de los responsabilidad. particulares que incurran en faltas administrativas también. Y otro régimen de particulares en situación especial. Ah, Entonces, muy bien. este es también otra de las sustanciales diferencias entre el sistema anterior y el sistema actual. El sistema anterior era únicamente de servidores públicos. El sistema actual incluye a los particulares. Ok. Ya si entramos en detalle, yo te diría que Sí. desde mi punto de vista fue un error que se incluyera en una ley disciplinaria un régimen de particulares. Los particulares deben estar regidos en una ley distinta, en una ley especial. No quiere decir que no deba estar eh, Regulado. regulada Ujú. las faltas de los particulares, tienen que estar perfectamente reguladas y castigadas. Pero creo que este sistema de particulares debió haberse regulado en una ley distinta, bajo, bajo consideraciones distintas al régimen de sujeción especial que tienen los servidores públicos históricamente en el título cuarto de la Constitución, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, en esta ley se contemplan, como te decía, sistemas preventivos, sistemas de investigación, procedimiento disciplinario, un sistema de recursos, un sistema recursivo para impugnar decisiones intermedias y definitivas en estos procedimientos, un esquema de sanciones, por supuesto, Ujú. que pues tienen que imponerse en caso de que se acredite la comisión de estas faltas, un sistema para individualizar estas sanciones, o sea, para determinar parámetros para que la sanción sea acorde a la magnitud de la comisión de la falta, ¿verdad? Y por Si se cometió ejemplo, una falta menor, pues tiene que imponerse una sanción ajá, no exacto. tan, no tan grave, pues no de tanto impacto, ¿no? Si se cometió una falta grave, pues eh, eh, la sanción tiene que ser acorde con la falta que se cometió. Entonces, la propia ley regula estos parámetros que se tienen que analizar para individualizar la sanción. No, y lo cual es correcto, ¿no? Porque tiene que haber una proporcionalidad de la pena, ¿no? De la punitividad en Así es. estos casos. Ahora, magistrado, me gustaría como ir segregando, diseccionando esta parte que nos dijo muy interesante. ¿Qué debemos entender o qué son los medios preventivos que se manejan en la ley general? Bueno, mira, eh, los conceptos preventivos como tal de la ley general Ajá, son muy pocos, perfecto. son muy pocos. Aunque por primera vez en la historia la ley general
contempla una serie de actuaciones que debe llevar a cabo los órganos internos de control para privilegiar su función preventiva. Ujú. Históricamente, los órganos internos de control no han tenido una función preventiva, más bien han tenido una función fiscalizadora y sancionadora, lo cual es incorrecto. Los órganos internos de control deben privilegiar su función preventiva Ujú. por encima de la fiscalizadora y la sancionadora. Es decir, si la función preventiva se fortaleciera de manera eficiente, Ok. estaríamos previniendo la comisión de faltas y de hechos de corrupción. Y entonces evitaríamos muchísimo desgaste en procedimientos disciplinarios, ¿no? Entonces, bueno, la propia ley, como te decía, pues te contempla una serie de cuestiones en las que los órganos internos de control tienen que actuar hacia la parte preventiva, tales como pues rendir informes anuales sobre sus acciones, participar en los comités de control y desempeño institucional, donde ahí se establecen varios parámetros, tanto de control como de prevención de riesgos. este, Tienen que darle seguimiento puntual a todas las acciones de carácter operativo de las entidades públicas, como por ejemplo su participación en los comités tanto de adquisiciones como de obra pública. Entonces, toda esa parte es la parte preventiva de los órganos internos de control, que ya existía desde el sistema anterior, pero que ahora en la ley general está ya más regulada que antes, digámoslo así, ¿no? Y si se toman, Y se establece. Ajá, si se toman sí, en dime. cuenta, es decir, como decíamos nosotros, ya dar una brecha más preventiva y no tanto buscar la sanción. Pues yo te diría que estamos en ese camino, ¿no? Los Perfecto. órganos internos de control tienen que cambiar el chip de fiscalizadores y sancionadores Ujú. y transitar hacia ese fortalecimiento pues de sus funciones preventivas. Este, Todavía pues, estamos en ese tránsito, ¿no? Todavía, desgraciadamente, la Secretaría de Función Pública, las Contralorías Estatales, todavía siguen mucho la dinámica de informar sobre más sobre cuántas observaciones realizaron o cuántas sanciones impusieron que sobre sus acciones preventivas. Ujú. Entonces, pues, de cierta manera estamos en ese tránsito, ¿no? Pues, yo sí esperaría que se fortaleciera esa parte de los órganos internos de control sobre sobre la parte fiscalizadora y la parte sancionadora. Perfecto. Y bueno, ya teniendo esta parte, vámonos ahora, como dicen, a la carnita también. ¿Cómo es un procedimiento disciplinario? Es decir, ¿qué se requiere para que se empiece a mover este andamiaje de responsabilidades administrativas? Claro que sí, muy, muy interesante esta pregunta. Mira, el poder disciplinario del Estado se activa de tres maneras. Ujú. La primera es cuando el propio Estado detecta eh, que hay alguna situación que pudiera considerarse irregular. Y Ujú. entonces se abre un expediente de oficio, ¿no? Eh, Cuando pues alguna autoridad fiscalizadora detecta que algún servidor público pudo haber cometido alguna irregularidad, entonces abre un expediente de oficio y realiza una investigación, este, eh, pues eh, para determinar si sí hay o no hay carnita, como bien lo dices tú, para, para emitir un informe de presunta responsabilidad administrativa y que eso sirva de base para iniciar un procedimiento disciplinario. Ese es el primer concepto, que sea de oficio. El segundo concepto es a través de las denuncias. Ok. Es decir, todos los entes públicos deben contar con un órgano interno de control
y ese órgano interno de control debe contar con los mecanismos necesarios para facilitar la presentación de denuncias por todos los medios que sean posibles. Cuando este sistema empezó, pues eran buzones que se ponían prácticamente a la entrada de los edificios y en cada piso, y en donde llegabas a depositar tu cartita de denuncia. En aquel entonces se llamaban quejas o denuncias. Ahora ya este nuevo sistema solamente contempla denuncias. Ahora, pues con los medios tecnológicos actuales, pues también están los buzones, pero de los correos electrónicos, ¿no? Perfecto. Entonces, pues tanto la Secretaría de Función Pública en el ámbito federal, como las Contralorías en el ámbito local, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior de los estados cuentan con mecanismos eficientes para presentar denuncias. Desgraciadamente, estas denuncias pues se han desnaturalizado o se han pervertido, si podemos permitirnos esta expresión, porque estos buzones virtuales se llenan ahora de denuncias, miles y miles de denuncias improcedentes. Denuncias sin sustento, denuncias sin elementos, que solamente tienen por intención, pues, Perjudicar. el perjudicar al compañero de al lado, etcétera, etcétera. Y esto obstaculiza, desgraciadamente, la función de los órganos internos de control para investigar, porque dedican mucho tiempo para estar contestando estas denuncias improcedentes, tiempo que pudieran estar ocupando en hacer investigaciones pues, de otros casos de alto impacto, ¿no? Entonces, bueno, el tercer mecanismo precisamente para activar este poder disciplinario del Estado son las auditorías. Estas revisiones, esta fiscalización es interna y es externa. La fiscalización interna es la que llevan a cabo los órganos internos de control. O sea, la Secretaría de Función Pública y sus contralorías, y las contralorías estatales y sus contralorías en cada dependencia y entidad en el ámbito estatal y también municipal, ¿verdad? Esos son los entes que realizan la fiscalización interna. Y la fiscalización externa, que es la que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior de los estados, que revisan el ejercicio de los recursos públicos. Todo lo que tenga que ver con el ejercicio de recursos públicos y las cuentas públicas es fiscalizado externamente por estos entes. Entonces, estos son los tres mecanismos por los cuales se activa el poder disciplinario del Estado. Okay. Cuando concluyen estas investigaciones, entonces, como te decía hace rato, si hay elementos suficientes que presuman la probable comisión de faltas de carácter administrativo, se emite un informe de presunta responsabilidad administrativa por una autoridad que la ley define como autoridad investigadora. Y esta autoridad investigadora turna el informe de presunta responsabilidad a la autoridad sustanciadora. Esta lo recibe y le puede realizar pues algunas observaciones a este informe o lo puede admitir. En el momento en que lo admite, en ese momento, de acuerdo a la ley, se inicia el procedimiento de responsabilidades administrativas. En el momento en que lo admite, y desde mi punto de vista, que se notifica, porque si nada más se admite como acto unilateral del Estado y no se notifica, entonces pudieran vulnerarse derechos fundamentales al debido proceso. Pero este es el acto que la ley contempla como el que da inicio al procedimiento disciplinario. Okay. Y bueno, se admite este informe y entonces la autoridad sustanciadora emite un citatorio para una audiencia inicial. Este citatorio, como contenido básico, como contenido esencial, pues tiene precisamente como sustancia el informe de presunta responsabilidad administrativa. El citatorio no puede cambiar los hechos planteados en el informe de presunta responsabilidad administrativa. Su base fundamental es el informe.
¿Y por qué? Porque pues es la base de las imputaciones que se le van a formular al servidor público o al particular correspondiente. Entonces, se cita para una audiencia Ajá. en la que pues el servidor público o el particular comparece para desahogar su garantía precisamente de audiencia Ujú. y ahí puede ofrecer las pruebas que considere necesarias para desvirtuar las imputaciones que le formula el Estado. Aquí es muy importante señalar que el Estado es el que tiene la carga de la prueba, no es el servidor público imputado o el particular imputado quien debe que, quien debe de acreditar que no que las imputaciones que le formulan no son ciertas. Es el Estado quien tiene que acreditar que las imputaciones tienen pues una solidez necesaria con base en el legajo probatorio que se está presentando. Entonces, este sistema está basado en una presunción de inocencia, en donde el Estado tiene la carga probatoria. El Estado eh, como, eh, como ente que imputa Ujú. es el que debe probar. Entonces, el servidor público de todas maneras pues puede ofrecer todas las pruebas que él considere necesarias para desvirtuar la imputación que corresponda. Ujú. Y estas pruebas, cuando la autoridad sustanciadora este, es un órgano interno de control, por ejemplo, y la falta es no grave, es este mismo órgano interno de control el que va a resolver. De acuerdo a la ley, la competencia para resolver faltas no graves es de los órganos internos de control. Ujú. Entonces, si la falta no es grave, eh, eh, ¿sí? Cuando se sustancia esta diligencia que es la audiencia inicial, se turna el asunto para desahogo de pruebas, para que haya una etapa de alegatos y haya un dictado de una resolución en la misma instancia, que son los órganos internos de control, para el caso de faltas no graves. Ok. Para el caso de faltas graves, Ajá. para el caso de faltas graves, son los tribunales de justicia administrativa los competentes para sancionarlos. Entonces la ley dispone que una vez que se desahoga esta audiencia inicial, eh, prácticamente una vez desahogada, el expediente tiene que turnarlo la autoridad sustanciadora, que es el órgano interno de control en esa etapa, a los tribunales de justicia administrativa que sean competentes para el caso. Entonces, el tribunal acepta eh, todo el expediente ya con estas diligencias desahogadas y también puede realizarle observaciones todavía al informe de presunta responsabilidad y regresarlo, cosa que es un tema bien polémico, Ujú. que pues no hay tiempo para explicar aquí en este programa, pero bueno. Para resumir, el Tribunal de Justicia Administrativa acepta el expediente, lo recibe y y es el competente para desahogar las pruebas. Entonces, las pruebas en caso de faltas graves se desahogan ya en sede jurisdiccional, ya en el Tribunal de Justicia Administrativa, mismo que también tiene competencia para resolver Ujú. sobre la responsabilidad o no del servidor público imputado o de o de los particulares imputados. Esa es la gran diferencia entre la competencia de faltas no graves y graves. Ahora, En el caso de las graves, se turna el asunto a los tribunales de justicia administrativa. y esas pruebas que se van a desahogar en el tribunal son las que se tienen que haber ofrecido dentro de esta, posteriormente a la audiencia, ¿no? Que nos decía anteriormente. O se ofrece Mira, directamente en el tribunal, que no creo, ¿sí? las pruebas que se van a desahogar son las que el servidor público Ujú. y también la autoridad en el IPRA ofrecieron. Ujú. El servidor público las ofrece en la audiencia Así y es. la autoridad las ofrece en el IPRA. Y entonces, en el caso de faltas graves, en el tribunal se desahogan estas pruebas que forman parte de la litis, ¿no? En el caso de faltas no graves, es la propia área sustanciadora
del órgano interno de control quien desahoga estas pruebas. Okay. Pero son ofrecidas, te digo, por la autoridad mediante el IPRA y por el servidor público durante el desarrollo de la audiencia. Perfecto. Ahora, la diferencia que nosotros podemos tener entre una falta no grave y falta grave, ¿cuál sería, magistrado? Bueno, mira, la ley contempla claramente cuál es el catálogo de faltas no graves Perfecto. y cuál es el catálogo de faltas graves. A diferencia del sistema anterior, que pues era un catálogo de 24 infracciones en el ámbito federal, y la ley te decía cuáles eran las consideradas graves, pero el criterio era que las faltas no graves se podrían convertir en graves. Fíjate tú la gran diferencia. Ese sistema era a lo mejor más adecuado que el actual, porque una falta no grave se podía convertir en grave en razón de las circunstancias especiales de la comisión de esta falta. Actualmente ya no, actualmente está definido en el artículo 49 de la Ley General el catálogo de faltas no graves y el 50 también considera falta no grave los daños patrimoniales que se causen por negligencia de los servidores públicos. Y a partir del artículo 52 y hasta el 64 bis se establece un catálogo de faltas graves. Okay. Estas faltas graves que ahora nuestros legisladores equipararon a delitos, porque les ponen título como si fueran delitos. O sea, tenemos una falta grave de cohecho, una falta grave de desvío de recursos, una falta grave de enriquecimiento oculto, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, esa es la gran diferencia. Pues ahí están perfectamente bien definidas, delimitadas, y eso es el parteaguas de la competencia de una autoridad o de la otra. ¿Y cuáles serían las consecuencias de demostrarse que hubo una responsabilidad administrativa de un servidor público? ¿Cuáles serían las consecuencias tratándose de faltas no graves o faltas graves? Bueno, mira, ahí viene otra incongruencia de nuestra ley. El catálogo de sanciones para faltas no graves viene desde una amonestación y hasta una inhabilitación por un año. Ese es el catálogo. Amonestación, suspensión, destitución y hasta inhabilitación por un año, entre 3 meses y un año, para el caso de faltas no graves. Y para el caso de faltas graves, viene desde la suspensión y hasta la inhabilitación por 20 años. Entonces ahí se empalman, de alguna manera, sanciones iguales para faltas no graves y para faltas graves. Cuando lo lógico y lo congruente debió ser que las faltas no graves tuvieran un mínimo y un máximo, y para las faltas graves fuera desde el último de faltas graves para arriba. No sé si me expliqué. Sí, sí, O sea, sí. si para faltas no graves se contempla un catálogo hasta una suspensión por 90 días, pues para faltas graves, la primera sanción debía ser la destitución, por ejemplo, ¿no? Okay. Pero no hay congruencia en empalmar, en prácticamente poner mismas sanciones para faltas no graves y para faltas graves. Y por ejemplo, ¿No? magistrado, esta otra pregunta se la hago porque sobre todo en la academia se da mucho y hasta a veces se utiliza para pregunta de examen, como dicen, ¿no? ¿Nos podría explicar, por ejemplo, qué es las consecuencias, decir que es una amonestación, qué es una suspensión, una inhabilitación y una destitución muy rápidamente, por favor? Sí, cómo no, mira. Ese es un tema bien interesante porque la ley todavía contempla amonestaciones privadas y públicas. Y en la práctica, pues no se entiende cuál es la diferencia entre una y otra. En ambos casos es una llamada de atención que se hace al servidor público por la falta que cometió y que queda constancia de ello en el expediente correspondiente. Okay. Entonces, la amonestación pública no es que se llame al servidor público y que se le regañe en frente de todos sus compañeros, ¿no? Eso se llegó a pensar hace muchos años y es absolutamente ridículo y difamatorio, ¿no? Y hasta violatorio de derechos humanos ahora, ¿no? Y la privada tampoco sería llamarlo nada más a él solo para regañarlo, ¿no? O sea, simplemente la resolución
determinó amonestar al servidor público y es una llamada de atención para que se comporte, ¿no? Por decirlo de alguna manera coloquial, y eso queda como constancia en el expediente. La suspensión, pues es una sanción que le impide al servidor público cobrar su salario durante un plazo determinado en la propia resolución. Es decir, si suspenden al servidor público por 15 días, pues esos 15 días el servidor público ya no va a poder cobrar su quincena. La ley contempla que se le debe respetar un mínimo vital a este servidor público en el periodo de esta suspensión. Este mínimo vital para garantizar su subsistencia. Esta es una nueva también característica de esta ley que no estaba contemplada en la ley anterior, pero que ya estaba reconocida en la jurisprudencia. Entonces, se le suspende, o sea, no puede ir a trabajar esos días, está impedido para ir a trabajar porque está suspendido y también se le suspende su salario. En el caso de la destitución del cargo, pues es la terminación de la relación contractual que tiene con el Estado, el servidor público. Que no hay que confundir con un cese de carácter laboral. El cese de carácter laboral es el que te impone el Estado como tu patrón, pero en el ámbito laboral. Es decir, solamente puede poner un cese el titular de la dependencia o entidad correspondiente y mediante los mecanismos de procedimientos de carácter laboral. La destitución es una figura administrativa que imponen los órganos internos de control, insisto, o también en los tribunales por faltas graves, ¿no? Y esta destitución implica la separación del servidor público del cargo o comisión que esté ocupando. Y la inhabilitación es un impedimento para el servidor público para que se desempeñe en cualquier ámbito del servicio público. O sea, si a un servidor público lo inhabilitan por un año, durante ese año no va a poder ocupar ningún cargo en el servicio público. Es un impedimento, una restricción para que este servidor público pueda ocupar cargos en el servicio público. Y sería, como dicen, la sanción más pues grave cuando fueran, por ejemplo, como decía usted, hasta de 20 años, ¿no? Así es. Otra de las sanciones que no te mencioné Perfecto. son las sanciones económicas que este sistema dispone que las sanciones económicas se imponen cuando hay beneficios indebidos. Cuando el servidor público tuvo un beneficio indebido, se le impone una sanción económica. Pero también cuando causó un daño o un perjuicio, también se le puede imponer una sanción de carácter económico, pero que la ley define como, como una reparación de daño, pues, ¿no? Prácticamente se impone una sanción para reparar el daño, ¿no? Que no sería Una lo sanción, mismo que una multa. no, no, porque las multas no tienen por efecto reparación de daño. Excelente. Este tipo de, pues de medidas, pues, son únicamente con el ánimo de reparar daño, ¿no? Que no es lo mismo que la sanción económica como tal, que ahora define la nueva ley, que nuevamente una diferencia sustancial entre la ley actual y la ley anterior, es que antes las sanciones económicas se imponían cuando había beneficios, daños y perjuicios, en los tres casos. Ahora la ley distingue y las sanciones económicas como tal únicamente proceden cuando hay beneficios indebidos. Entonces, hay un beneficio indebido y hay una sanción económica que muchas veces no tiene que ver con un daño patrimonial causado, porque muchas veces hay beneficios indebidos que tuvo el servidor público, pero no hay daños. Entonces, esta sanción no tiene por objeto la restitución del daño causado. Cuando sí lo hay, cuando sí hay daño patrimonial o perjuicio, la sanción que se impone de carácter restitutorio, pues es precisamente para garantizar la restitución de este daño o perjuicio que se causó.
Vaya, pues vaya que es interesante este tema, querido magistrado. Digo, ya el tiempo se nos está yendo, corriendo, este envidioso amigo que tenemos y que no nos deja más pizca para seguir platicando, pero no quisiera yo terminar este programa sin hacerle esta última pregunta. Nos comentaba usted de que también hay forma de recurso, ¿no? O hay recursos para que el servidor público pueda imponer, bueno, más bien puede impugnar, por así decirlo, estas resoluciones. Rápidamente, ¿podría decirnos qué medios de impugnación tendría este servidor público que se encuentra dentro de un procedimiento de responsabilidad? Sí, como no. Este, los recursos incidentales son el de inconformidad y el de reclamación. Y los recursos contra resoluciones definitivas son el de revocación y el de apelación. El de revocación es contra resoluciones definitivas que impongan sanciones por faltas no graves Ujú. y es ante la misma autoridad que emitió el acto. Ok, Y el de apelación es el que se puede interponer contra resoluciones que resuelvan procedimientos por faltas graves. ujú. Ahí ante el Y, tribunal. y es en el propio tribunal en una segunda instancia. Así Perfecto. es. Y los recursos de reclamación y de inconformidad son recursos incidentales que se pueden interponer contra actos intermedios del procedimiento, Mm. contra la admisión del IPRA, contra la calificación de la falta, etcétera, etcétera, ¿no? Y Son ahí, recursos intermedios. y ahí podríamos también tener la figura del amparo, por ejemplo, indirecto y directo. Bueno, el amparo indirecto procede contra todo acto Ujú. que pueda generar alguna afectación en las garantías constitucionales del particular y que no exista medio de defensa en una ley particular, ¿no? Ujú. Entonces, pudiera proceder el amparo indirecto contra algún acto dentro del propio procedimiento eh, si la ley no contempla un medio de impugnación. Pudiera, ¿no? Perfecto. No en todos los casos, pero pudiera ser que sí procediera un amparo indirecto. El amparo directo procedería, por ejemplo, en el caso de faltas no graves, cuando el Tribunal de Justicia Administrativa resuelva en contra del sancionado, entonces ese sancionado puede recurrir al amparo directo en Ujú. contra de la determinación del Tribunal de Justicia Administrativa que no le satisfaga. Como ya no existen recursos eh, ordinarios para impugnar esa sanción, entonces sí procede el amparo directo. Excelente, querido magistrado. Pues muchas gracias. Digo, nos faltó hablar del tema del Sistema Nacional Anticorrupción, pero si nos lo permite, sería un gusto volverlo a invitar en este espacio para que nos compartiera ahora ya del ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción sus puntos de vista y que nos enseñara qué es este sistema. Pero Sí, sí. realmente gracias, magistrado, por lo cual para cerrar, me gustaría una última pregunta que es más en torno a los jóvenes. ¿Qué les recomendaría a todos estos futuros abogados que lo están escuchando para un consejo, una recomendación en el ejercicio profesional que van a tener? Pues mira, lo que yo le recomendaría a todos los estudiantes de Derecho es que desde el primer semestre busquen trabajo. Perfecto. La formación nuestra como licenciados en Derecho, como, como abogados, eh, se da en la calle. Las aulas son muy formativas para, pues, para generarnos conceptos básicos y para darnos una formación básica. Ujú. Pero la formación profesional dura, la formación profesional sólida, es la que se da ya en la práctica, en el día a día, en la calle. Y si nos esperamos a terminar la carrera para empezar a trabajar, pues ya perdimos 5 años, prácticamente ya perdimos 5 años que pueden ser muy útiles en nuestra formación. Eh, si tú desde el primer semestre empiezas a trabajar, ya cuando sales de la carrera, ya tienes una solidez y una formación ya como abogado, Ujú. en la calle, pues, porque ya durante estos 5 años de la carrera
pues estuviste como pasante en un despacho, estuviste en un área jurídica de una dependencia, Ujú. en una contraloría, como fue mi caso, que durante mi carrera, pues estuve tanto en áreas jurídicas como en contralorías. Y ya cuando salí, pues ya tenía yo pues 5 años prácticamente de expertise profesional. Entonces, esa es una de mis recomendaciones para todos ustedes. Desde el primer semestre, busquen trabajo y pónganse a chambear en alguna cuestión que tenga que ver con algo que les guste, con algo que les llame la atención. Ujú. Si les gusta, por ejemplo, el derecho civil y mercantil, pues busquen que los contraten en algún despacho que litigue esa materia, o busquen algún trabajo en alguna dependencia o entidad que tenga que ver con, con estas cuestiones, ¿no? Que regule estas cuestiones, ¿no? Siempre es importante, insisto, la formación profesional desde el principio. Si nos esperamos, estamos perdiendo 5 años, ¿eh? Perfecto, pues con este gran consejo nos despedimos. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, nuevamente a la doctora Sonia, secretaria académica, pero sobre todo a nuestro invitado estrella del día de hoy, el magistrado Alberto Gándara. Gracias por aceptar nuestra invitación, por compartir sus conocimientos y como ya lo oyeron, ya acaba de publicar su nueva edición de su libro de Derecho Disciplinario Mexicano. Pues hay que leerlo, hay que conseguirlo y por lo que he visto es muy ágil, es muy dinámico y muy recomendable. Así que pues ya lo saben. Magistrado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenga un agradable día y que todo lo que desempeñe salga exitosamente bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan, por la invitación y siempre estoy a la orden. Buen día.